Fernández María. Después de esta bolilla tenemos el parcial, presencial, que sería. A ver. Hoy tenemos Goya Esquina. Presencial, Esquina Goya sería el 22, el 23, Sí, profe. El 22 Esquina y el 23 Goya. ¿Está claro? El parcial, presencial, el primer parcial, el 22 y el 23. El 22 Esquina, el 23 Goya. El parcial van a ser desarrollo de temas, 3 temas que yo les voy a dar y ustedes van a desarrollar. ¿Me entienden? Conforme a lo que vimos, dentro de lo que... y la bibliografía que ustedes tienen. Perfecto. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Esta bolilla 7 continúa el análisis de la fase estructural de la realidad política en lo que se refiere a la forma de Estado y formas de gobierno. Estamos analizando la fase, parte de la fase estructural de la realidad política que ya vimos algunos aspectos anteriormente. Acá de lo que se trata de ver y de relacionar son estos 3 elementos que tiene el Estado, que vimos, ¿verdad? 3 elementos esenciales: poder, territorio y población. Y según cómo se relacione el poder del Estado con su territorio, tenemos las formas de Estado. Formas de Estado quiere decir relacionamiento del poder con el territorio. Y ese relacionamiento nos va a dar si ese territorio es causa o no de división del poder del Estado. ¿Me entienden? Si por razones de limitación territorial el poder de ese Estado está concentrado sobre todo el territorio o dividido. Y la relación entre el poder y la población, tenemos las formas de gobierno. Según si la población o cómo la población o en qué proporción la población participa en el gobierno, en el poder del Estado, ¿verdad? Entonces vamos por la primera parte, que son las formas de Estado, relación del territorio con el poder. Dentro de la forma de Estado tenemos las siguientes clasificaciones, ¿verdad? Tenemos la forma simple de Estado y las formas compuestas. En la forma simple tenemos el Estado unitario, donde todo el territorio de ese Estado está sujeto a una sola forma de poder. Es decir, no hay poderes que tengan naturaleza diferente en función a la división territorial. De hecho, el Estado unitario es el arquetipo de Estado. El Estado surge como Estado unitario, primero en la persona del monarca y después cuando se desaparece la legitimidad dinástica, queda esa legitimidad en la soberanía del Estado, ¿verdad? De hecho, también la mayoría de estados que conocemos son estados unitarios. Así que imagínense, hay 100 y tantos de países en el mundo, la mayoría son estados unitarios. Y dentro de las formas compuestas, tenemos las uniones de Estado, la confederación y la federación. Las uniones de Estado actualmente ya no existen. Esas uniones de Estado pueden ser personales o reales. En la unión de Estado personal, por razones dinásticas, el gobernante de un Estado accede a ser jefe de otro Estado. Pero aún permanecen los dos estados prácticamente administrativamente
independientes con sus órganos propios y con su legislación propia. Tenemos el caso, por ejemplo, que siempre solemos mencionar, el caso de Carlos I de España, que después es elegido emperador de Alemania y va a llevar el título de Carlos V. Carlos I de España y V de Alemania. ¿Recuerdan? Ahí tenemos una unión personal de estados, porque el jefe del estado accede por una cuestión dinástica. Le tocó primero ser rey de España y después es elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces su título era Carlos I de España y V de Alemania. Después tenemos las uniones de estado que no personales, le voy diciendo, ¿verdad? Donde dos estados o tres estados independientes acuerdan entregar las relaciones exteriores a uno de los jefes de esos estados. Y los otros estados se mantienen con sus gobiernos propios, con sus órdenes propias, sus leyes propias. Pero las relaciones exteriores están dirigidas por un jefe de estado de uno de ellos porque se pusieron de acuerdo con eso. Después tenemos la confederación. Primero, la confederación surge de un tratado internacional porque es un acuerdo entre estados que son independientes. Y cada estado conserva el derecho de anulación, que es decir, no seguir las decisiones que toma la confederación, o de secesión, separarse si no quieren continuar en la confederación. La confederación en este caso está regida por una especie de dieta o un congreso que solamente se encarga de las relaciones internacionales y que determina qué medidas se tienen que tomar a esos efectos. Pero cada estado tiene la posibilidad de hacer revalidar esa decisión de la confederación o de la dieta de la confederación con sus órganos internos. Si no están de acuerdo, anula esa decisión de la confederación y no pasa nada, anula y listo. Y si no está de acuerdo con permanecer en la confederación, se secesiona, se retira y se va. Tenemos el caso de la confederación, primero la confederación suiza, ¿verdad? Que fue allá en 1880. Y anteriormente también la confederación que surgió de las 13 colonias americanas, que toman en el segundo Congreso Continental, adoptan la forma confederada, ¿verdad? Y después cuando sancionan su constitución, reforman esta confederación y establecen lo que es la federación, que es la otra forma de Estado compuesto. En el caso de la federación, esta surge de una ley interna, que es una constitución, porque no hay estados independientes que concurran a establecerla. Surge de una constitución. En esa constitución se establecen las competencias del poder central y las competencias de los estados miembros. Es decir, hay una competencia distribuida, vamos a decir así, entre el Estado central, entre los Estados miembros, de manera tal de que hay competencias entregadas exclusivamente al Estado central, hay competencias reservadas, hay competencias prohibidas para los Estados miembros y hay competencias compartidas. Ahora bien, por el orden de prelación de las leyes que se establece en la federación, no existe la posibilidad de rechazar los estados autónomos que no son independientes, son autónomos, la provincia en este caso, o los estados de los Estados Unidos, no pueden rechazar una ley federal. Es decir, no hay poder de anulación. Tampoco hay poder de secesión, porque la unión se estima que es perpetua. Por eso la guerra civil en los Estados Unidos en 1860, porque los del norte no aceptaron la separación de los estados del sur, y ahí vino la guerra. Esa forma de Estado federal tiene muy pocos países, vamos a decir así, ¿verdad? Conocemos Estados Unidos, las repúblicas americanas, algunas como Venezuela, como Brasil, como nosotros, y algunos países de Europa, como Alemania, por ejemplo, y la Federación Rusa con ciertas características. Pero esas son las formas
de Estado que nosotros conocemos. Después tenemos las formas de gobierno. Acá sí relacionamos el poder del Estado con la participación de la población en el ejercicio de ese poder. Y tenemos clasificaciones antiguas, propias las clasificaciones de los griegos. Tenemos clasificaciones de la Edad Media, por ejemplo. Tenemos clasificaciones modernas y tenemos clasificaciones contemporáneas. Dentro de las antiguas tenemos las clásicas, la de Platón y de Aristóteles, que clasificaban la forma de gobierno en función al número de los ciudadanos que podían gobernar. Entonces tenemos la famosa clasificación tripartita de Platón y de Aristóteles. Platón decía de que conforme a las leyes tenemos las que son conforme a las leyes, es decir, las que no están no están deterioradas, no están deslegitimadas, puras. Tenemos, si gobierna uno, tenemos la monarquía. Si gobiernan varios, tenemos la aristocracia. Y si gobiernan muchos, tenemos la democracia, como forma pura. Como forma pura. Monarquía, aristocracia y democracia. Y como forma impura, es decir, que no gobiernan según las leyes, sino la voluntad y el capricho del gobernante, tenemos, si gobierna uno bajo su capricho, tenemos la tiranía. Si gobiernan pocos según su capricho y no la ley, tenemos la oligarquía. Y si gobiernan muchos y hacen su capricho y no el cumplimiento de las leyes, tenemos la demagogia. Aristóteles, que es discípulo de Platón, que lo seguían todos prácticamente, pero no en lo que estaba equivocado, como decía Aristóteles, va a utilizar también este criterio numérico, pero va a cambiar el fin del gobierno. En vez de ser el gobierno según las leyes, va a decir de que las formas de gobierno se clasifican según el fin o según la finalidad del gobierno, que es el bien común. Entonces, si gobierna uno y busca el bien común, tenemos la monarquía. Si gobiernan varios, buscan el bien común, tenemos la aristocracia. Si gobiernan muchos y buscan el bien común, tenemos la politeia. No dice democracia, dice politeia. Y después tenemos las formas corrompidas, ¿verdad? No, impuras. Si gobierna uno y busca el bien propio, tiranía. Si gobiernan pocos y buscan el bien de esos pocos, oligarquía. Y si gobiernan todos y buscan el bien propio de cada uno y no el bien común, democracia. Algo más agregaba Aristóteles a sus clasificaciones de gobierno. Advertía de que para que estas formas de gobierno se mantengan en el tiempo, perduren, sea una monarquía, sea una aristocracia, o sea una politeia, se tenían que dar ciertas características. Primero tendría que haber una concordia, es decir, un acuerdo básico en la población, acuerdo básico sobre las funciones importantes que tendría que desarrollar esa sociedad, ¿verdad? Donde todos estarían de acuerdo en lo importante, porque si no están de acuerdo en las cosas importantes, no hay forma de que la forma de gobierno que establecieron, diríamos así, perdure. Esa es la primera. La segunda, de que tendría que haber una clase media importante. Es decir, el número de la clase media tenía que ser superior al de las clases poderosas y al de las clases pobres, diríamos así, desvalidas, ¿verdad? Porque si no, eso era causal de revoluciones y de inestabilidad de la forma de gobierno. Lógicamente que Aristóteles reconocía la esclavitud, que era otro problema, pero la esclavitud en el sentido de que eran esclavos aquellos que no se sabían gobernar, entonces caían en problemas y eran gobernados por otros. Esta es la tesitura de Aristóteles con respecto a las formas de gobierno, ¿verdad? Después tenemos esta clasificación tripartita, es utilizada después también por un griego que fue a Roma, Polibio, ¿verdad? Polibio toma las tres formas legítimas o puras de gobierno y él, al ir a Roma, advierte que el sistema de la República Romana
tenía incorporado a su constitución, diríamos así, a la constitución republicana de Roma, que vimos en su oportunidad, tenía incorporadas las tres formas de gobierno. Por eso él hablaba de la forma mixta que tenían los romanos y que esa forma mixta evitaba aquello que Aristóteles señalaba como el ciclo político. Es decir, primero comienza una forma monárquica, después se degrada esa forma monárquica y termina en una aristocracia, y después se vuelve impura la aristocracia y termina en una politeia o demagogia, y después ante tal desastre que arma la politeia o la demagogia, se vuelve otra vez a una aristocracia, a una monarquía, ¿verdad? Y después la monarquía se deteriora y viene de vuelta la aristocracia, y la aristocracia se corrompe y se volvemos otra vez a la democracia. Eso decía Polibio que en la República Romana no se daba, porque tenía las tres formas de gobierno incorporadas en su constitución. Entonces, la monarquía, decía él, tenía en los cónsules. Los dos cónsules representaban la antigua monarquía que idealizaron los griegos, ¿verdad? Tenía la aristocracia en el Senado, Senado romano, y tenía la democracia incorporada en los comicios, primero que eran los comicios curiados y después los comicios centuriados. Entonces él afirmaba de que esta era la forma que encontraron los romanos para evitar que se produzca el ciclo político y mantener la estabilidad del gobierno de esa manera. En la Edad Media nosotros tenemos que tanto, el más importante de todos los filósofos de la época, que fue Santo Tomás de Aquino, adopta esta clasificación con algunas características. Y en toda la Edad Media se mantuvo más o menos esta caracterización de la forma de gobierno, ¿verdad? Hasta llegar a la Edad Moderna. En la Edad Moderna, como sabemos, aparece Maquiavelo, y en El Príncipe, en la primera página del Príncipe, ¿no?, afirma: todos los estados que existen o han existido han sido principados o repúblicas. Y las repúblicas aristocráticas o democráticas. Es decir, lo que hasta ese momento se consideraba la república como cosa pública, sea monarquía, sea aristocracia o sea democracia, Maquiavelo la conforma como una forma de gobierno. Antes la república no era una forma de gobierno, era toda la institucionalidad del Estado, ¿verdad? Que podía ser monárquico, aristocrático o democrático. Para Maquiavelo, y a partir de Maquiavelo, la república se torna en una forma de gobierno. El principado puede ser hereditario, nuevo o mixto. El principado hereditario es cuando un príncipe hereda el gobierno de un estado, ¿verdad? Mixto puede ser cuando uno que posee un estado hereditario adjunta otro estado a su gobierno, entonces mixto. Y el principado nuevo es aquel que el príncipe nuevo es aquel que logra ocupar y fundar un estado directamente, que no es hereditario, sino que es nuevo totalmente. Maquiavelo dedica su obra, El Príncipe, a la formación de un príncipe nuevo que sería Lorenzo de Medici, que en ese momento ocupa el poder en Florencia, ¿verdad? Después tenemos las clasificaciones también modernas, como por ejemplo la de Montesquieu, que divide la forma de gobierno según la naturaleza y el principio. Y entonces, si la naturaleza del gobierno es de una persona, tenemos la monarquía. Si el principio de la monarquía es el honor, tenemos la monarquía normal, ¿verdad? Ahora, si el principio no es el honor, tenemos el despotismo. Con respecto a las otras formas, habla de la república democrática o la república aristocrática. Según la naturaleza, si la república es gobernada por unos pocos, es la aristocrática. Y si es gobernada por muchos, es la república democrática. Después les voy dando las más importantes. Después pasamos a la edad contemporánea. La forma contemporánea. La primera forma de gobierno contemporáneo que podríamos mencionar es la que trata el tratamiento que le da el tema Jelinek en la teoría general del Estado, ¿verdad? Jelinek divide la forma de gobierno en dos, y a partir de Jelinek todas las clasificaciones respecto a las formas de gobierno son dos. Vamos a ver.
Jelinek dice, si el gobierno surge de una voluntad psicológica, diríamos así, surge de la voluntad y la decisión de una persona, tenemos toda una forma de gobierno que se llama autocracia. Y si surge de un colegium o de un acuerdo entre los que deciden y deliberan, tenemos la democracia. Entonces, a partir de Jelinek hay dos formas de gobierno: autocracia y democracia. Otro que después va a tomar más o menos esta forma de clasificar va a ser Hans Kelsen, en su teoría general del Estado y después en su valor y esencia de la democracia, ¿verdad? ¿Qué va a decir Hans Kelsen? Que hay dos formas de gobierno: la autocracia y la democracia. En la autocracia, la característica es que el que gobierna no está sujeto a la ley, hace la ley, pero no la cumple, ni está obligado a cumplir la ley. Y en la democracia, los que hacen la ley están obligados a cumplirla. Hay imperio de la ley. Después tenemos a Raymond Aron, sociólogo francés, que va a utilizar la variable de los partidos políticos para establecer su forma de gobierno. Y va a decir, un Estado que funciona con un solo partido político es una forma de gobierno, forma monopolística de partido, donde las características son similares a la autocracia. No hay seguridad, no hay circulación de ideas, es una sociedad cerrada, no una sociedad abierta. Y donde la sociedad tiene varios partidos políticos, va a hablar de una forma de gobierno multipartidista o polipartidista, es la otra, que es similar o asimilable a la democracia, de la que hablaba Hans Kelsen, ¿verdad? Entonces acá sí, hay varios partidos políticos, hay circulación de ideas, de ideología, nos encontramos ante una sociedad abierta, no hay inseguridad jurídica y así sucesivamente. Después tenemos otra que es la que se suelen utilizar muchos autores para tratar el tema de la forma de gobierno, que es la de Karl Lowenstein. Karl Lowenstein era un alemán que cuando llega el nazismo a Alemania, se exilia en los Estados Unidos y escribe una obra famosa, Teoría de la Constitución, creo que está por acá. A ver si lo encuentro. Donde él expone toda su... Sí. Karl Lowenstein. Bueno, ¿qué dice Karl Lowenstein? Para clasificar las formas de gobierno no debemos observar principalmente el número de gobernantes, porque las nuevas sociedades tecnológicas de masa traen una cantidad de variables que hacen inoperables utilizar esa clasificación. Él dice de que lo que hay que observar es cómo se produce el proceso de poder. Proceso de poder entendido como quiénes son los que resuelven, quiénes son los que controlan, quiénes son los que aplican las decisiones políticas. Y si ese proceso está concentrado en una o pocas manos y no controlado, tenemos un sistema político, ya no una forma de gobierno, un sistema político, el sistema de la autocracia. Y si ese proceso político observamos en otra sociedad donde las decisiones, la aplicación de las decisiones y el control de las decisiones está distribuida y mutuamente controlada entre diversos detentadores de poder, tenemos el sistema de la democracia constitucional. Entonces, para Karl Lowenstein, si el poder está concentrado en pocas manos y no controlado por nadie, tenemos el sistema político de la autocracia, dentro de la cual hay dos subsistemas y respectivamente otra forma de gobierno, que es la que vamos a analizar después que termine esta primera parte. Y si el poder está distribuido
y mutuamente controlado entre distintos detentadores del poder, tenemos el sistema de la democracia constitucional, dentro de la cual hay varias formas de gobierno. ¿Me siguen? Entonces, vamos primero a la autocracia, vamos a analizar la autocracia. La autocracia como sistema político tiene dos subsistemas, que es el totalitarismo y el autoritarismo. Tanto en uno como en otro el poder está concentrado en propias manos y no controlado por nadie. Pero entre el totalitarismo y el autoritarismo hay diferencias significativas. En el totalitarismo, el poder político del Estado pretende moldear toda la sociedad conforme a la ideología que sustenta. Característico del totalitarismo. No reconoce ninguna actividad social o humana que no esté autorizada o determinada por el Estado. El Estado es todo y el Estado se encarga de todo. Primero. Segundo, el partido político que gobierna es uno solo. No hay otros partidos políticos. Es unipartidista. Tercero, los jefes del partido político son los que, paralelamente, los jefes de los órganos del Estado. Es decir, hay una identidad entre jefatura del partido político y jefatura del Estado. No sé si me entienden. Hay, también se advierte la utilización de la violencia en forma ilegal permanentemente, lo cual genera un estado de inseguridad permanente. No hay posibilidad, hay imprevisibilidad, no se sabe si lo que uno está haciendo está bien o está mal, porque siempre está el Estado vigilante a través de organizaciones represivas que no forman parte del Estado como tendrían que ser, como fue el caso de la KGB en la Unión Soviética, de las SS en la Alemania nazi, ¿me entienden? Entonces, para los delitos comunes está la policía, pero para los delitos políticos, aquellos delitos o actitudes o comportamientos que no aceptan el totalitarismo, están estas organizaciones especiales que aplican la violencia sin ningún tipo de reglamentación ni de legislación. Esas son las características del totalitarismo. Y dentro de ese totalitarismo nosotros conocemos tres formas de gobierno, ¿verdad? La primera, el fascismo italiano, que de las tres, la más leve, diríamos así. Después tenemos el nazifascismo, el nazismo, ¿verdad? Fue otra experiencia totalitaria. Y después tenemos el comunismo ruso, el comunismo bolchevique, que es la otra experiencia totalitaria, que es la más gravosa y la más odiosa de todas, ¿verdad? Y después tenemos el autoritarismo, el sistema del autoritarismo. Salimos del subsistema del totalitarismo y entramos al subsistema del autoritarismo. Aquí tenemos lo mismo otra vez, que el poder está concentrado en una o pocas manos y no está controlado por nadie. Pero la diferencia consiste en que el gobierno solamente le interesa mantener el poder. No permite que nadie discuta la titularidad del poder y la legitimidad de los mandatos, ¿verdad? Entonces, no pretende gobernar la sociedad ni moldear a la sociedad conforme a su ideología, no pretende intervenir en toda la vida del ciudadano, deja a la sociedad y a los ciudadanos libres hacer lo que les parece, pero actúa cuando la sociedad o los ciudadanos pretenden desalojar del poder al que gobierna. Entonces aquí aparece la reacción, ¿verdad? Pero mientras tanto los ciudadanos pueden hacer lo que les parezca. Pueden ordenar su vida como quieran, ejercer las actividades que quieran, siempre y cuando no pretendan o no colaboren con otro a desalojar a lo que gobiernan. Eso caracteriza el sistema de la autocracia. Y tenemos ahí varias formas de gobierno histórica, ¿verdad? Por ejemplo, la monarquía absoluta. Es un ejemplo de autocracia. No de autoritarismo, quiere decir, no de totalitarismo. Es una autocracia autoritaria, donde el rey
L'état c'est moi, decía Luis XVI, concentraba todos los poderes, pero no pretendía gobernar la sociedad conforme a una ideología, sino que dejaba que la sociedad se gobierne como quiera, pero que nadie cuestione la titularidad de la monarquía, ¿verdad? Porque ahí sí actuaba. Después tenemos otras formas, como por ejemplo el cesarismo napoleónico, ¿verdad? El cesaropapismo, el cesarismo plebiscitario, diríamos así, en la época de Napoleón, donde había una constitución formal que dividía los poderes y establecía competencias diferentes. Pero estaba el plebiscito incorporado en la constitución, la posibilidad de que cada vez que Napoleón quería alguna medida política, convocaba un plebiscito, y ese plebiscito siempre ganaba las decisiones del emperador, ¿verdad? Porque él manejaba prácticamente todo. Y una vez que el plebiscito era aprobado, era obligatorio para cumplir los otros poderes del Estado, ¿verdad? Después tenemos el neopresidencialismo latinoamericano, que diría Lowenstein. Lowenstein decía de que las repúblicas hispanoamericanas copiaron, la mayoría de ellas, el sistema presidencialista de los Estados Unidos. Pero formalmente, nomás, materialmente, no se realizaba la división de poderes que tenía el sistema presidencialismo americano, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el jefe de gobierno era siempre el jefe de la bancada mayoritaria de las cámaras, ya sea el del Senado o de la Cámara de Diputados. Entonces no había forma de que los órganos dispuestos para controlar al Poder Ejecutivo funcionaran, porque estaban adheridos a la voluntad del Poder Ejecutivo, porque era el jefe del partido que tenía la mayoría en las dos cámaras. Entonces él decía de que eso era una deformación del sistema presidencialista, fundamentalmente. Después y daba ejemplo, ¿verdad? Como la Argentina de la época de Perón, allá en el 48, el Brasil de Getúlio Vargas, también en el año 40, por ahí. Daba esos ejemplos. Había una constitución formal con división de poderes, con contralor de los poderes, pero en los hechos no se producía eso, porque la mayoría en los órganos que tenían que controlar al Ejecutivo formaban parte del partido del Ejecutivo del cual era el jefe. Entonces, el Congreso funcionaba como una escribanía, solamente legitimaba o homologaba las decisiones políticas del presidente. Después tenemos las formas de la democracia constitucional, las formas de gobierno de la democracia constitucional. Primero tenemos la primera de todas que existió en la historia, que es la democracia directa. Y ustedes recordarán, tuvo vigencia en la polis griega de Atenas en la época de Pericles, donde todo el pueblo participaba en la iglesia y allí se tomaban las decisiones políticas más importantes, como ser la de elegir a los gobernantes. Después tenemos el llamado sistema parlamentario, no parlamentario, sino sistema de convención o sistema convencional, que tuvo vigencia en la Inglaterra de la Guerra Civil, allá cuando el Parlamento destronó al rey Carlos I y gobernó directamente el Parlamento, ¿verdad? A través de un gobierno convencional. Después tuvo aparición otra vez durante la Revolución Francesa, cuando la convención que sancionó la Constitución de 1793 por causa de la guerra que le hicieron a Francia, la otra monarquía, no pudo ponerse en práctica, no se pudieron elegir a los representantes. Entonces, la convención constituyente gobernó directamente a través de ese gobierno de asamblea, así como en Alemania, acá en Francia, así como en Inglaterra, quiero decir, también en Francia se dio ese fenómeno. ¿Qué característica tiene el gobierno de asamblea? Que se dice que es una forma de gobierno peligrosa, porque puede ser tanto democrática como volverse autocrática. La asamblea, los que forman la asamblea son elegidos por el pueblo, pero el poder que tiene la asamblea es la concentración de los tres poderes. Un gobierno de asamblea concentra el poder ejecutivo y el poder legislativo y el poder judicial. Para mayor eficacia del gobierno, delega el poder ejecutivo en un gobierno y el poder judicial en tribunales. Pero cuando quiera y les parezca oportuno disolverla y recuperar ese poder, lo puede hacer el gobierno de asamblea. Entonces ese es el peligro del gobierno de asamblea, que puede ser democrático, pero puede ser autocrático. Después tenemos el gobierno parlamentario.
el parlamentarismo. Acá tenemos que aclarar la siguiente cuestión. Primero tenemos un jefe de Estado que representa al Estado, pero que no gobierna. Y ejecutivo dual se llama, ¿verdad? Un jefe de Estado que puede ser un rey o puede ser un presidente, que representa al Estado, pero no gobierna. Y después tenemos el ejecutivo, que es el primer ministro. Ese sí gobierna. Ese es el ejecutivo, el que tiene la primacía ejecutiva. Y después tenemos el parlamento, que es el centro de la decisión política fundamental, ¿verdad? Y el parlamento es elegido por los electores a través de la participación de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo funciona? El pueblo elige al parlamento y el parlamento elige al primer ministro en función a las mayorías parlamentarias. Entonces, el primer ministro o ejecutivo sale del parlamento y al ser elegido por el parlamento es responsable ante el parlamento. Y esa responsabilidad del parlamento la hace valer con un voto de apoyo a una medida que pueda ser riesgosa o discutida. El primer ministro pide el apoyo del parlamento. Entonces el parlamento, si está de acuerdo con eso, le da un voto de confianza. O si no acepta las decisiones del primer ministro, le cruza un voto de censura. ¿Por qué? Porque el gobierno es gobierno del parlamento. El primer ministro no responde al pueblo. El parlamento es el que responde al pueblo por quien fue elegido. Ahora, ¿cómo se da el contralor del poder allí? Cuando se produce el conflicto entre el primer ministro y el parlamento. Según las constituciones de los diversos parlamentarismos que existen, el conflicto se regula según lo que establece cada constitución. Puede el parlamento oponerse al primer ministro y el primer ministro irse, o puede el primer ministro disolver el parlamento y llamar a elecciones nuevamente, según que esté determinado en la Constitución. En el caso de que el primer ministro no quiera irse, logra la disolución del parlamento. Acá el pueblo vuelve a votar, porque el parlamento se disolvió, vuelve a elegir parlamentarios, y entonces allí puede elegir a los parlamentarios que estaban en contra del primer ministro, y se tiene que ir, y ahí perdió su postura política. O puede elegir nuevamente al primer ministro, y ahí se continúa y se legitima al primer ministro con la política que era cuestionada. Entonces, el control del poder político está entre el parlamento y el primer ministro. El que controla es el parlamento. Por eso el pueblo puede ser llamado en cualquier momento a remover al primer ministro o a remover, afianzar al primer ministro. No hay que esperar plazos, ¿me entienden o no? Como es en el caso del presidencialismo, como vamos a ver más adelante. Dentro de las formas de parlamentarismo, lógicamente que el parlamentarismo nace en Inglaterra. Nace en Inglaterra. Pero después los estados de la Europa Central van adaptando ese parlamentarismo inglés, ¿verdad? Pero ya no con las características propias del parlamentarismo inglés, que las tiene y las conserva aún de la época de su inicio, ¿verdad? Como una forma de dominación legítima tradicional, diría Max Weber. Tenemos primero el parlamentarismo de la Segunda República Francesa, que existió allá por 1860, 70, por allí, y termina con la pérdida de la guerra franco-prusiana, ¿verdad? Y se disuelve este parlamentarismo. ¿Cómo estaba organizado el gobierno francés en esa época? Tenía un presidente elegido por el pueblo, tenía un parlamento compuesto por 2 cámaras, y el parlamento elegía al primer ministro. Lo que pasa es que en la constitución esa, el primer ministro no tenía muchas posibilidades de disolver al parlamento. Cuando el parlamento se le cruzaba, era prácticamente imposible cumplir los requisitos que tenía la constitución para que el presidente de la república disuelva al parlamento, que siempre se pide al jefe de Estado que disuelva al parlamento. Esa es una de las funciones que tiene en la mayoría de las constituciones parlamentarias. Entonces tuvo cerca de 80 primer ministros esa república, porque al parlamento no le caía
bien ninguna de las políticas del primer ministro que ellos mismos designaban. Entonces el Parlamento, donde no estaba muy bien regulada la forma de controlar del poder, se abandonó ese parlamentarismo. Después tenemos el parlamentarismo híbrido. Esta es una forma de gobierno parlamentaria que adopta Alemania después de la Primera Guerra Mundial en la Constitución de Weimar. Constitución de Weimar, que es una de las primeras constituciones que establece el constitucionalismo social, junto con la Constitución de México de 1917, donde establecen la función social de la propiedad y toman una serie de pautas relativas a la seguridad social y al bienestar social y todo lo demás. ¿Qué establecía la Constitución de Weimar? Establecía lo siguiente: una república parlamentaria, donde el que gobierna es el presidente del Reichstag, elegido por el pueblo, acompañado de un parlamento. El presidente de la república, ¿verdad? El parlamento se llamaba Reichstag, elegido por los partidos que competían. Y el primer ministro surgía de la mayoría del partido que ganaba en el parlamento. Y era designado por el presidente, es decir, el presidente designaba al ejecutivo, al primer ministro, que se llamaba canciller, y el parlamento tenía que prestarle el acuerdo a esa decisión. Así surgió Hitler, así llegó Hitler al poder. El presidente Hindenburg lo propuso, lo designó canciller, es decir, jefe del ejecutivo, pero el parlamento no lo avaló. Entonces allí surgió ese conflicto y Hitler se las apañó para poder aplicar un artículo que tenía esa constitución, el artículo 58, que establecía que en caso de conmoción interior o peligro que se puedan poner a la vigencia de esas autoridades, el canciller podía pedir al presidente que disuelva el parlamento y le entregue los poderes del parlamento al canciller. Y esto es lo que hizo Hindenburg. ¿Cómo obtuvo eso? ¿Cómo logró Hitler que Hindenburg le dé esa suma del poder público, digamos así? A través de un atentado hizo quemar el Reichstag y le echó la culpa a un loco que decía que era comunista y que formaba parte del ataque comunista al Estado alemán. Entonces Hindenburg le dio esa facultad a Hitler, y Hitler gobernó con la Constitución de Weimar, pero como no había forma de controlar sus decisiones, no funcionaba el Reichstag, él gobernaba por decreto de necesidad y urgencia, sin control de nadie. Por lo menos los de acá tienen el control supuesto del Parlamento, ¿verdad? Hasta acá no se conoce que se haya cuestionado y objetado un decreto de necesidad y urgencia. Y bueno, a través de esos decretos, la voluntad del Führer gobernó durante toda su miserable existencia Alemania. Y en los otros temas donde no se cuestionaba la autoridad de Hitler, seguía vigente la Constitución de Weimar. Este es el tipo de parlamento que nos dio el parlamentarismo híbrido, porque no estaba bien claro el control que se debía realizar allí. Después tenemos el parlamentarismo frenado. Parlamentarismo frenado, que es el parlamentarismo de la actual República Alemana, de la actual Federación Alemana, de la actual Alemania, ¿verdad? Que es un Estado federal que se unió a la Alemania Oriental. Bueno, acá tenemos el Bundestag, que es el Parlamento, elegido por los partidos políticos que compiten. Tenemos el Canciller Federal, que es el que ejerce el Poder Ejecutivo, elegido por el Bundestag, mejor dicho, elegido por la mayoría de la coalición gobernante, porque allí no hay bipartidismo, sino que se da una coalición y esa coalición es la que mantiene al primer ministro, lo elige y lo sostiene. Y después tenemos el presidente federal, ¿verdad? El presidente de Alemania, que elige al pueblo directamente. En caso de conflicto entre el Parlamento y su primer ministro, el primer ministro se va, pero deja un sucesor. No hay posibilidad de disolver el Parlamento acá. Al dejar un sucesor, el Parlamento tiene que
aceptar a ese sucesor que va a gobernar durante el periodo que le correspondía gobernar al primer ministro que cesó. ¿Está claro? Después tenemos el parlamentarismo de la Quinta República, la actual forma de gobierno de Francia. Es una constitución que la hizo aprobar de Gaulle en el año 58, el general de Gaulle. ¿Cómo funciona la actual constitución francesa referida a la forma de gobierno? Tiene el Parlamento francés tiene dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, con una complicada ley electoral, diríamos así, para elegir senador y para elegir diputado. Bueno, se producen las elecciones y se conforma la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Eso elige el pueblo, elige los senadores y elige los diputados. A su vez, el pueblo elige al presidente de la República. Y el primer ministro surge de la mayoría del partido que ganó el Parlamento. Entonces, se determina quién es el diputado, el representante mayoritario, y el presidente lo tiene que designar. ¿Qué problema tiene esta constitución? De que tanto el presidente de la República como el primer ministro tienen las mismas facultades. Pero es más, el presidente de la República tiene mayores facultades de disolver el Parlamento cuando tenga un conflicto con el primer ministro. Entonces, ¿cómo se las arreglaron con un presidente que tiene las mismas facultades que el jefe de Estado, que el jefe de gobierno, que el que gobierna? Hicieron lo siguiente, llaman los estudiosos de esta constitución una forma de cohabitación entre el primer ministro y el presidente. Las relaciones exteriores del Estado francés están a cargo del presidente de Francia. En la constitución están a cargo de los dos, pero acá acordaron que las relaciones, para no tener conflicto, las relaciones exteriores van a ser manejadas por el presidente de Francia. Y la cuestión interna, la política interna del país va a ser manejada va a ser de competencia ya exclusiva del primer ministro francés. Así arreglaron la cuestión. Entonces tenemos ahí un parlamento que tiene dos cámaras, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados. El pueblo elige a los integrantes de esta cámara. Esta cámara es la que elige al primer ministro. El primer ministro dura lo que dure la confianza de las cámaras. Tiene muy pocas posibilidades el presidente, mejor dicho, tiene muy pocas posibilidades el Parlamento de resistir a una disolución por parte del presidente en caso de conflicto con el primer ministro, que prácticamente se mantienen en ese equilibrio, ¿me entiendes? Así funciona. Después tenemos el parlamentarismo británico, que nosotros conocemos más, el que está más cerca de nosotros, el Parlamento. Inglaterra no tiene una constitución escrita, como todas las otras constituciones de las que estuvimos tratando, que son constituciones rígidas, ¿verdad? Inglaterra no tiene una constitución, tiene una constitución que no es escrita. Por lo tanto, ese parlamento puede ir a través de leyes normales modificando la constitución sin apelar a un procedimiento especial de reforma constitucional. Esa es la característica del sistema inglés. Ahora, ¿cómo funciona? El sistema inglés tiene un parlamento conformado por dos cámaras. La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Antiguamente la Cámara de los Lores tenía mucha importancia. Estaba conformada por aquellos lores del reino que elegía el rey para que lo aconsejen. Entonces, los lores elegidos directamente por el rey. Y la Cámara de los Comunes era la Cámara prácticamente de los diputados. Era la que elegía al pueblo a través de la participación de los partidos políticos, ¿verdad? Ahora bien, de esa Cámara, fundamentalmente de la Cámara de los Comunes, surge el primer ministro. Es decir, el partido que gana las elecciones informa al rey o a la reina que fulano de tal lleva el acta del Parlamento donde certifica de que esta persona es la que representa a la mayoría del Parlamento, y la reina o el rey lo designa como primer ministro. Tiene entonces un rey o una reina. Hace 3-4 días era la reina, ahora es el rey.
es el que designa al primer ministro, pero no designa a cualquiera, designa al jefe de la bancada mayoritaria. Y ese conocimiento de que es el jefe de la bancada mayoritaria consta en un acta del Parlamento que le hace saber al rey o a la reina para que designe a esa persona como primer ministro. A partir de allí, el primer ministro sale del Parlamento, porque primeramente tenía ese parlamentario, sale del Parlamento y salen con él otro grupo de personas que van a integrar el gabinete. Por eso se llama gobierno de gabinete. Son cerca de 30 y tantos parlamentarios que salen y van a conformar los siguientes ministerios que tiene el gabinete inglés. Ese gabinete inglés es el que gobierna directamente Inglaterra. Todas las decisiones tienen la primacía legislativa. Es decir, el primer ministro inglés no solamente ejerce el ejecutivo, sino el legislativo. Y si hay algún conflicto con el parlamento que lo designó, el primer ministro a ver si tiene fuerza para mantener su decisión política o no. Entonces, si no tiene fuerza, renuncia, lo que nunca se vio. Se vio también por ahí en algunas, se vio en el caso de este muchacho que renunció ahora, May, no May, sino ¿cómo se llama? Rubio pelirrojo, que renunció ahora, y hubieron casos de renuncia. Boris Johnson, profe. Exactamente, Boris Johnson renunció, no pudo sostenerse, renunció. Lo que nunca se vio en Inglaterra es que se haya disuelto el Parlamento. Entonces, puede entender el primer ministro que no tiene apoyo, no solamente perdió el apoyo del Parlamento porque está viendo que hay un voto de censura que se le viene encima, puede renunciar y irse, o puede mantenerse si cree de que tiene fuerza en la población. Entonces, ante un voto de censura del Parlamento, acá no hubieron voto de censura porque se fueron antes. Si ven que tienen un voto de censura formalizado en el Parlamento, entonces allí el primer ministro, si cree que puede ser votado nuevamente, le pide al rey o a la reina que disuelva el Parlamento. Entonces el rey o la reina no pueden dejar de disolver el Parlamento. Tienen que disolver el Parlamento. Al disolver el Parlamento se realizan elecciones nuevamente para renovar el Parlamento. Bueno, si gana el primer ministro, se mantiene él en el poder y cumple con la política que fue rechazada. Si pierde, viene un nuevo primer ministro y esa política no se realiza. Y allí se dio el proceso de control del poder sobre la base de distintos detentadores del poder. ¿Cuáles son los detentadores del poder en el parlamentarismo? Primero, el cuerpo electoral, los electores, que son los que dirimen el conflicto. Segundo, el parlamento, que es el que controla el gobierno que él elige. Y tercero, el gobierno, que puede apelar al jefe de Estado para recomponer la situación si cree que tiene poder y el apoyo de la población. Así se controla, así está diseñado el control del poder en los parlamentarios. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿está todo entendido o no? Sí, profe, se entendió. ¿Entendió? Bueno, ahora vamos a la otra forma de la democracia. Perdón. Sí. ¿Esto en qué libro, así como lo está diciendo, en qué libro lo encontramos? ¿En Zimmerman? Zimmerman tiene, sí, Zimmerman tiene muy bien en su... Hay dos tomos de Zimmerman. Hay uno que trata justamente la forma de gobierno. Ahí está tratado bien. Zimmerman, Sí, con el otro profesor utilizábamos ese libro. ¿Nosotros sí, podemos estudiar directamente de ahí para el parcial? claro, por supuesto. Pero por supuesto. ¿Eh? Profesor, disculpe. Sí, Respecto a esa pregunta de la compañera, sí, en Zimmerman sí. no están detallados tantos ejemplos de parlamentarismo como los que Claro, está... claro, porque yo lo estoy siguiendo a Lowenthal. Ahí donde está el libro de Lowenthal. Yo le digo la verdad, yo toco los libros y después no sé dónde dejo. Se me pierden después meses estoy buscando los libros y no encuentro. Pero con que sepamos las características fundamentales del parlamentarismo está bien. Las características del parlamentarismo. Las características del parlamentarismo. ¿Cuáles son las características del parlamentarismo? El poder ejecutivo es dual. Tiene un presidente o un rey y tiene un primer ministro. El poder ejecutivo está en manos del primer ministro. El rey o el presidente actúan en algunas decisiones que tienen que tomar, que establece la Constitución.
que es para dirimir el conflicto que se pueda dar entre el primer ministro y el parlamento. ¿Por qué parlamentarismo? Porque el que gobierna es el parlamento a través del primer ministro. ¿Me entienden? A través del primer ministro. Otra cosa importante, en el parlamentarismo no hay poder judicial. Diríamos así, el poder judicial es un servicio de justicia. Esto es importante destacar. No es como en el presidencialismo, que el poder judicial es un poder que interviene en la elaboración de la decisión política. En el parlamentarismo, no. El poder judicial no controla el proceso de poder. Lo único que hace el poder judicial como un servicio que presta el Estado es dirimir la contienda entre las contiendas que se puedan producir por aplicación de la ley entre los ciudadanos. Pero no puede impedir una decisión del primer ministro ni una decisión del Parlamento. No hay declaración de inconstitucionalidad, que es lo que caracteriza al poder judicial como poder independiente. En el presidencialismo sí, como ahora vamos a ver. Profe, le hago una consulta. Hoy cuando dio las teorías modernas o Sí. contemporáneas, usted Sí. nombró a Jenny Nielsen, a Lowenstein y después nombró a otra persona. A otra persona. ¿Quién sería esa otra persona? Espérate, ya se viene. Raymond Aron, francés, un sociólogo famoso francés, que utiliza el análisis de los partidos políticos. Si en una sociedad funciona un solo partido político, la forma de gobierno es partido monopolístico, sistema monopolístico de partidos. Y si hay varios partidos políticos, la forma de gobierno es una forma multipartidista. Son dos estados diferentes, dos formas de gobierno diferentes. En una hay libertad y seguridad, hay una sociedad abierta donde hay circulación de ideas y todo lo demás. En la otra no. Que coinciden más o menos con la autocracia y la democracia. Los conceptos, ¿verdad? Monopolístico, ¿y cuál era el otro, profe? Pluripartidista. Gracias. Muy bien. Ahora vamos entonces a la forma de gobierno del presidencialismo. Dentro de la democracia constitucional, ¿verdad? El presidencialismo. Que es el sistema adoptado por la Constitución americana. Acá el control del poder se da por coordinación, no por integración, porque cada poder tiene un origen diferente. El poder ejecutivo surge de una elección popular, tiene su origen en la voluntad popular y dura lo que la Constitución establece para la duración del mandato. El poder legislativo es bicameral y surge de la elección popular también, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Y el poder judicial, es decir, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, surge de una designación compuesta. Es propuesto al Senado por el presidente y el Senado le acuerda, le presta acuerdo al candidato al presidente y detienen, y ahí surge el miembro de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Ahora, hay coordinación, cada poder, hay un espacio que deja la Constitución para que la decisión política se tome coordinadamente. Entonces, el Poder Ejecutivo necesita el acuerdo del Congreso, por ejemplo, para designar los jueces de la Corte. El Poder Ejecutivo designa con el acuerdo del Congreso a los jefes del ejército. El Poder Ejecutivo es colegislador porque si no promulga la ley, no la sanciona, no la promulga la ley, no se puede sancionar, tiene que volver al proceso de elaboración de la ley nuevamente, vuelve al Congreso. El Poder Legislativo controla al Poder Ejecutivo con la ley de presupuesto, que es la que le calcula los gastos y le autoriza los gastos para hacer. El Poder Legislativo controla al Ejecutivo a través del juicio político, cuando se dan determinadas causales taxativamente establecidas en la Constitución. A su vez, el Poder Judicial, que sí es poder, puede declarar la Constitución
de una ley o una resolución, un decreto del presidente. A su vez, el Poder Judicial es controlado por el Poder Legislativo a través del juicio político. Y hay, sobre los contenidos de la sentencia, hay posibilidad de controlarla cuando el Poder Legislativo establece la amnistía de alguna persona que ha sido condenada por el Poder Judicial. Ahí hay un control del legislativo sobre el judicial. Y también hay un control del ejecutivo sobre el judicial cuando el ejecutivo determina la conmutación de alguna pena. Entonces es un sistema de mutuo contralor que se van realizando en función a los casos en que la Constitución dice que se necesita el acuerdo del otro poder para que la decisión política sea legal. No legítima, sino legal. Entonces hay un control mutuo, ¿verdad? Eso caracteriza al presidencialismo. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Entendieron todo esto o no? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno. Entonces, ¿estamos listos para el parcial? Profe, disculpe el atrevimiento, No, pero no. el otro profesor con el que teníamos nos había dicho que para hoy él solía, como que nos solía designar los temas más importantes para que estudiemos de todo el contenido. Sí, eso hacemos siempre. No designamos porque yo cuando voy dando los temas que le doy son los importantes. Hay un montón de temas que saco. Ajá. Sí. Y no sé, ¿nos podría decir qué tema le gusta más? Como No para sé, tenerlo porque más en el en cuenta. momento, fíjense, forma de gobierno es uno, puede ser uno. Soberanía puede ser otro. Población puede ser otro. Características de la ciencia política puede ser otro. La República Romana, la civita puede ser otro. Esos son los gruesos, los temas gruesos, ¿me entienden? Fíjense que tenemos 7 bolillas. Cada bolilla tiene temas gruesos. Profe, ¿Sí? en las preguntas que va a realizar en el No son examen. preguntas, son temas. Si yo le doy preguntas, mueren en la entrada. Con el tema ustedes se pueden florear y pueden omitir un aspecto y agregan otro. Pero la pregunta es broma. Usted nos va a poner un tema de la unidad 3 temas. Y ahí lo desarrollamos. Ahí desarrollan. Está perfecto, gracias. Por eso yo cada vez que termino la clase les pregunto, ¿entendieron? ¿Hay algo que no entendieron? ¿Algo que explique más? ¿Algo que no me supe explicar? ¿O algo que ustedes están sabiendo que se tenga que decir y yo no dije? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces los dejo ahora para que vayan a estudiar, para que preparen ya su... Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para reunir? Y vamos a tratar de hacer lo más corto posible. No vamos a dar todo el horario, porque si no se le va a quedar la mano dura. No, gracias. Profe, ¿usted viene a Goya a tomar? Sí, yo personalmente. Otro profe había dicho también que venía. No. Voy a ir yo, así que pongan bandera y banda y alfombra roja. Así es. Voy a ir yo. La otra vez ya fui a Goya, ¿verdad? Fui a Goya y fui a Esquina. Bueno, sí. Esa misma persona va a ir ahora otra vez. Bueno, ¿estamos entonces? Sí, profe, perfecto. Correcto. Sí, profe. Gracias. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, profe. Buen fin de semana. Suerte. Hasta luego. Bueno. Bien.